Buenas tardes, soy Tomás García y hoy le voy a hablar sobre el significado e importancia de la topografía en construcción civil. La topografía es una disciplina que se encarga de la representación gráfica para determinar la posición en tres dimensiones de características naturales y artificiales sobre o debajo de la superficie terrestre. Estas características pueden representarse en forma análoga como un mapa, plano o gráfico contemporáneo o en forma digital con un modelo del terreno digital. La topografía juega un papel crucial en la construcción civil, ya que proporciona información detallada del terreno donde se va a llevar a cabo la obra. Algunas de las razones por las cuales la topografía es importante son, son el planteamiento y el diseño, la estabilidad del terreno, la nivelación y el replanteo, el control de calidad y la planificación de la obra. Caracterización del levantamiento topográfico. Un levantamiento topográfico es un proceso de recolección de datos y en el cual se crea un mapa detallado y preciso. Las características de un levantamiento topográfico son el objetivo, el cual sería el punto por el cual se está haciendo el levantamiento, ya sea en una zona urbana para hacer un edificio o sea en una zona rural para hacer una carretera. Método de recolección de datos. Se utilizan diferentes tecnologías y equipos para hacer la recolección de datos, como estaciones totales, GPS, radares y drones, para tener medidas precisas del terreno. Precisión y exactitud. Los datos recolectados deben ser precisos y exactos, con una tolerancia mínima de error, para así garantizar la fiabilidad de la información que se ha obtenido. Formato de entrega de resultados. Los resultados del levantamiento topográfico se entregan en diferentes formas, como mapas o archivos digitales, como puede ser el formato AutoCAD o el formato GIF. Buenas tardes, mi nombre es Jorgelis Parra y continuando con lo comentado por mi compañero, hablaré acerca de la interpretación de las escalas topográficas. La escala topográfica es una herramienta utilizada en la cartografía para representar de manera proporcional distancias reales en un mapa. Por lo tanto, la interpretación de esta escala topográfica es clave para poder entender las distancias y dimensiones de los elementos representados en un mapa. Al momento de interpretar una escala topográfica, es importante tener en cuenta las relaciones de las distancias reales con las distancias que se representan en el mapa. Un ejemplo puede ser que si nos encontramos que 1, 10.000, significa que cada unidad en el mapa representa 10.000 unidades en la realidad. La interpretación de la escala topográfica es esencial para poder entender y utilizar correctamente la información presentada en un mapa, ya que permite visualizar de manera proporcional las distancias reales y las dimensiones de los elementos geográficos representados. También quiero hablar acerca del manejo adecuado de los instrumentos de medición topográfica. El manejo adecuado de los instrumentos de medición topográfica es fundamental para poder obtener resultados precisos y fiables en trabajo de topografía. Algunas formas para el correcto manejo de estos instrumentos puede ser 1. La calibración. Significa que antes de utilizar un instrumento de medición topográfica, es importante realizar una calibración adecuada para asegurarse de que los resultados sean precisos. La calibración debe realizarse regularmente para garantizar la exactitud de las mediciones. También es importante la protección. Los instrumentos de medición topográficos son dispositivos sumamente delicados que pueden dañarse fácilmente si no se manejan con cuidado. Se deben proteger estos instrumentos de distintos golpes, caídas, condiciones climáticas, entre otras, para mantener su utilidad. También es importante la limpieza. Mantener los instrumentos de medición topográficos limpios y libres de suciedad que pueden afectar su funcionamiento. Se deben utilizar herramientas y productos de limpieza adecuados para garantizar la limpieza de los instrumentos. También es importante tener en cuenta la manipulación. Para obtener resultados precisos hay que manipular los instrumentos de medición topográfica de forma correcta y suave. Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes para el uso adecuado y evitar forzar o manipular bruscamente los instrumentos, ya que esto puede causarles daños.
También hay que tener en cuenta en dónde se almacenan. Los instrumentos de medición topográfica deben almacenarse en un lugar seguro y adecuado para protegerlos de los daños. Es importante almacenarlos en estuches o cajas especiales para mantenerlos protegidos cuando no se estén utilizando. También hay que tener en cuenta el mantenimiento. Es necesario realizar mantenimiento regular de los instrumentos de medición topográfica para asegurarse de que funcionen correctamente. Se deben revisar regularmente los niveles de batería y limpiar y calibrar los instrumentos según sea necesario. Continuando con las coordenadas polares y rectangulares en topografía. Son dos sistemas de referencias utilizados para representar la posición de un punto en un plano cartesiano. Estas coordenadas polares se representan mediante un ángulo y una distancia desde un punto de referencia, generalmente el origen de las coordenadas. El ángulo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, a partir del eje horizontal, y la distancia que se mide en dirección radial desde el origen. Pero por otro lado, las coordenadas rectangulares se representan mediante dos valores numéricos que corresponden a la distancia horizontal, que se representa con la X, y la vertical, que se representa con la Y. Desde un punto de referencia, generalmente desde el origen de las coordenadas. Estas coordenadas siempre se representan en forma par y ordenado, en X y Y. En topografía se utilizan principalmente las coordenadas rectangulares para representar la posición de puntos en un plano, ya que permiten una representación más precisa de la ubicación de los distintos puntos de un terreno. Sin embargo, en ciertas aplicaciones, como en cálculos trigonométricos o para representar direcciones específicas, las coordenadas polares también pueden ser útiles. Gracias.